Hoy vamos a aprender un poco sobre homilética. ¿Qué es la homilética? La homilética es un arte. La homilética es el arte de interpretar las escrituras y comunicarla fielmente. Esa es la homilética. ¿Qué es la homilética? El arte de interpretar las escrituras, pero también comunicarlas fielmente. En la homilética se nos dan ciertas herramientas, por ejemplo, los bosquejos. Los bosquejos, creo que todo predicador tiene que tener un bosquejo base, el cual tiene que estudiar y tiene que repasar. En la clase de homilética en CEPCO nos enseñaban que debemos preparar una conferencia tanto, como si dependiera solamente de nosotros. Pero debemos orar tanto, como si dependiera completamente de Dios. Y esa es la manera correcta de organizar una conferencia y de construir un sermón de la forma correcta. Ahora, en la homilética hay varias clases de sermones. Hay un sermón que yo utilizo mucho y es el sermón temático. ¿Por qué lo uso yo? Porque es el que más me gusta a mí. Porque el sermón temático se basa en un tema, utilizando textos de toda la Biblia para desarrollarlo. Este es el sermón más sencillo. Ahora, no quiere decir que es el sermón más sencillo de preparar. No, claro que no. Pero es el más sencillo, ¿sabe de qué? De aprender. ¿Por qué es el que más uso yo? Porque ustedes saben que a mí me gusta mucho la palabra y por mucho tiempo yo como que quería a la gente llenarla de todo lo que yo aprendía. Entonces les decía tantas cosas que al final sentía que de tanto que les dije, como les hablé de tantos temas, no pudieron retener ninguno. No sabía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces explicaba tantas cosas. Ahora he aprendido que el sermón temático se basa en un tema. Entonces ustedes se dan cuenta que a veces les predico sobre el amor. Y sobre el amor cojo varios pasajes y es un tema claro. Entonces por medio de este versículo, amor por un lado, amor por el otro, amor, de tal manera que usted se va con un tema claro. Me gusta, es un sermón para mi concepto, que puede quedar en el corazón de las personas. Y como predicadores lo que más buscamos es que los sermones queden en el corazón de las personas. Pero hay muchos más estilos de sermones. Está el sermón textual. Bueno, ¿quieren saber cuál es el sermón textual? Inscríbase a CEPCO. Está el sermón expositivo. Este sermón expositivo es muy especial porque era el sermón que era la forma como más le gustaba predicar a Martín Lutero. Martín Lutero siempre predicaba así, o la mayoría de las ocasiones predicaba por medio del sermón expositivo. ¿Y cómo es el sermón expositivo? Es un comentario, una interpretación de un pasaje que presenta los detalles del texto. Digamos, yo me leí un libro que se llama Libro de los Gálatas, por Martín Lutero, enseñado de forma expositiva. Es espectacular, se los recomiendo. ¿Cómo aprenden ustedes de la gracia? Porque Gálatas es el libro que nos explica la gracia de la mejor manera posible. Y ese libro es espectacular y Martín Lutero siempre utilizaba el sermón expositivo. Entonces los detalles de las escrituras son presentados en una armonía y llevados a una conclusión inteligente. Ese es el sermón expositivo. ¿Por qué no es el que más uso? Porque el sermón expositivo precisamente tiene muchos pasajes y tiene muchos temas. Porque un solo pasaje puede tener demasiados temas, pero les voy a decir una cosa, hoy les voy a predicar con el sermón expositivo. Bueno, ustedes me van a decir cómo les parece, si aprendieron, si les gustó. Pero hoy quiero enseñarles de esta forma. Y pues precisamente les voy a enseñar de varias cosas, muchas cosas. Hoy no voy a tomar un tema, hoy voy a hablarles de muchas cosas. Entonces necesito que usted tenga toda su atención acá. ¿Listo? Y que esté bien concentrado. Recuerden lo que hablamos sobre las rutas neuronales, ¿no? ¿Cómo es que se activan las rutas neuronales? ¿Quién me recuerda? El aprendizaje enfocado. Entonces sí tenemos que, y es lo que la Biblia llama meditar en la palabra.
Es colocar todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, todo nuestro ser, concentrarlo en la palabra. Esa es la manera como debemos aprender. Y entonces comencemos. Y hoy quiero enseñarles sobre un libro que me ha gustado mucho. Espero poderlo terminar hoy. Son las 11:20. Voy a procurar tomarme mi tiempo. Y quiero que vayamos a Filemón y vamos a ir en orden. Quiero que vayamos al versículo 1. El versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Filemón 1, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Todo el contexto lo voy a usar con la Nueva Versión Internacional. ¿Listo? Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Bueno, ¿a quién va dirigida la carta? A Filemón. Entonces es muy importante que entendamos quién era Filemón. Esto se los comenté la semana pasada. Filemón era un hombre rico. Eso era Filemón. La Biblia nos dice que Filemón tenía una casa muy grande, que él, esa casa la prestaba para que la iglesia, los que conocían del Señor, se pudieran congregar en ese lugar. Aparte de todo, también Filemón tenía esclavos. Si una persona tenía esclavos era porque tenía muy buena capacidad económica, tenía una hacienda muy grande, podía comprarlos. Eso era Filemón. Filemón. Era alguien rico y pues tenía esclavos y tenía una hacienda. Y en su casa, porque eso es lo que vamos a hacer con lo que el Señor nos da y las personas que Dios bendice económicamente, ¿qué hacen? Con sus finanzas bendicen la iglesia y bendicen la obra del Señor. Ese era Filemón, a quien iba dirigida la carta. Luego dice acá: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Traducción Viviente dice: mi colaborador. Así lo dice, mi colaborador. ¿Sabe? Algo que debemos entender es que Filemón note que Filemón no era ni el pastor Filemón, ¿cierto? Filemón no era el anciano Filemón. Ustedes me entienden, cuando le hablo de anciano no estoy hablando de edad. Cuando hablo de anciano estoy hablando precisamente de ¿qué? De persona que lleva buen tiempo en el conocimiento de la palabra del Señor y que vive de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces Filemón no era el anciano, Filemón no era el pastor, Filemón tampoco era el obispo. Filemón, ¿saben qué era? Filemón era un hermano más. Pero ¿saben? Como hermanos también, escúchame y quiero que esto le quede grabado en su corazón, como hermanos también debemos ser colaboradores en el trabajo de la obra de Dios. Todos en la obra de Dios, todos tenemos que colaborar. Todas hacemos parte de esto y esa es la característica de él. Filemón no era ni el pastor, no era un hombre rico y con sus riquezas bendice a la iglesia, claro que sí, pero no solamente con eso. Entonces quiero repetirles el pasaje: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo. Entonces ustedes conmigo, ¿qué somos? Compañeros de trabajo. ¿Qué somos todos? Colaboradores en esta obra y en el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces note que el ministerio no es para uno solo, el ministerio es para todos, ¿cierto? Dios mío, pero ¿será que es que la iglesia a veces hay unos huequitos que toca que el pastor se ponga las pilas? ¿Será así? Toca que todos nos pongamos las pilas, toca que todos colaboremos, ¿cierto? Luego el versículo 3 dice lo siguiente: que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Ahora, esta frase, gracia y paz, no sé si usted se ha dado cuenta cuando lee las Escrituras, la mayoría de los apóstoles lo usaban. Cuando usted va a en primera de Pedro, ¿cómo saludaba Pedro? Gracia y paz. ¿Cómo saludaba el apóstol Pablo en todas sus cartas, que la mayoría de las cartas son de él? Gracia y paz sean sobre ustedes. ¿Cómo saludaba el apóstol Juan? Gracia y paz. Todos ellos nombraban mucho esta frase. Quiere decir que si se nombra tanto,
y si todos los apóstoles la nombran, debe ser muy importante, ¿cierto? La gracia creo que la hemos aprendido mucho y la semana pasada hablé sobre gracia. Y como decía el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, no me canso de enseñarles las Escrituras. O como decía el apóstol Pablo también en segunda de Pedro, capítulo 1, no recuerdo el pasaje, él nos dice lo mismo, no me cansaré de enseñarles las mismas cosas mientras esté vivo. ¿Por qué? Porque el propósito nuestro como predicadores es enseñar algo hasta que la predicación quede en el corazón de las personas. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, ¿saben? Yo conozco personas que exponen muy bien la gracia y hablan de la gracia muy bien, y hay una denominación que habla muy bien y enseña muy bien la gracia. Pero yo estoy leyendo un libro, o lo leí cuando comencé a conocer sobre la gracia, de un teólogo que yo admiro demasiado. Para mí, en mi concepto, de los mejores. Sus libros los devoro porque son libros muy buenos. Se llama Chuck Swindoll. ¿Han leído libros de él? Se los recomiendo. Él tiene un libro que se llama El despertar de la gracia. Claro que tiene tantos libros, tiene la vida de José, tiene la vida de Daniel, tiene la vida de Abraham, tiene la vida de Pablo, tiene la vida de Jesús. Todos los libros son demasiado buenos. Tiene un libro espectacular que se llama Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad. Son libros espectaculares. Se los recomiendo mucho. Pero refiriéndonos a Charles Swindoll dice algo: la verdadera gracia y el propósito de la gracia es que la gracia que yo recibo la dé. Si yo soy una persona que hablo de gracia, recibo gracia, pero no la doy, él dice lo siguiente en el libro El despertar de la gracia: es una gracia muerta. Jesús de Nazaret, él mismo nos dijo: sanen a los enfermos, ¿cierto? Limpien a los leprosos. Otra traducción dice: limpien a los que tienen algún problema en su piel. Echen fuera a los demonios. Y decía lo siguiente, y eso es lo que debemos entender que es la gracia: de gracia han recibido, den de gracia. La gracia, si yo la recibo y no la doy, querida familia ON, es una gracia muerta. Entonces, como le decía, hay personas que exponen muy bien la gracia, pero ¿saben? La gracia tiene sinónimos. La gracia, por ejemplo, amabilidad es un sinónimo de la gracia, ¿cierto? Cuando una persona es amable, siempre tiene una sonrisa en el rostro. Y la Biblia dice que Jesús era amable para con todos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno de gracia. La gracia tiene también sinónimos como la generosidad. Entonces, como le decía, hay una denominación que explica muy bien la gracia, pero Chuck Swindoll dice: la gracia siempre tiene un rostro que sonríe y que dice sí. Ese era Jesús. Por favor, Señor, quiero que vayas a mi casa y ores por mi hija de 12 años que está muriendo. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y Jesús qué hacía? Sí. Ese era el corazón de Jesús. Y Jesús, todas sus promesas son sí y amén. La gracia tiene un rostro que dice sí, y lo comparto lo que dice Chuck Swindoll. Entonces hay una denominación que habla muy bien de la gracia, pero tiene muy marcado el no. Las mujeres no predican. No todos son salvos, solamente los escogidos. No hay sanidad, no hay milagros. No. Y la gracia no debe ser eso, mis queridos. El propósito de la gracia, y miren, saben, yo creo profundamente y quiero que seamos una iglesia que recibimos la gracia, pero que todos acá también al unísono demos gracia a los demás. Que vean en nosotros un rostro que dice sí. Que vean que nosotros somos amables, que queremos a nuestro hermano, que nos preocupamos por él. ¿Por qué? Porque la gracia, ¿qué es? Cuando el Señor no me acusa, ¿verdad? No me condena y siempre tiene su mano extendida para ayudarme. Siempre, aún en medio de mis errores, aún en medio de lo que hago mal. Pero entonces, si yo recibo esa gracia de un Dios bueno que no me condena, que no me acusa, y que cuando cometo un error Él dice: ven, aquí estoy, yo no te rechazo. Yo no te voy a condenar y no te voy a acusar. Ven, yo te voy a ayudar a hacerte fuerte en tu debilidad.
Yo te voy a ayudar en eso en lo que fallaste para que más adelante seas vencedor en Cristo Jesús. Eso es la gracia. Pero imagínense si nosotros leemos esa gracia y nos fascina que el Señor nos la dé, pero nosotros juzgamos a nuestro hermano y criticamos con facilidad. Y siempre tenemos el dedo acusador en cuanto a las cosas que no están bien y que no nos parecen. Ahí no hay gracia, mis queridos. Ahí estoy haciendo que la gracia en mi vida simplemente sea una gracia muerta. Porque recibo de gracia, pero no doy de gracia. Y la gracia es algo, querida familia, que el Señor nos lo da con todo su amor. Pero que Jesús, porque estas palabras que les acabo de decir las citó Jesús en Mateo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, limpien a los que tienen algún problema en la piel, resuciten muertos. Eso está interesante. A mí me gusta, me emociona. Echen fuera demonios. Jesús fue el que dijo estas palabras y todos lo podemos hacer. De gracia recibieron, den de gracia. El mismo Jesús. La gracia hecha hombre, Jesús dijo, de lo que han recibido de gracia, por favor, denlo a otros. Y yo les enseñé algo la semana pasada. La gracia nos capacita para hacerlo, para ser gentiles, para ser amables, para siempre tener un rostro que dice sí, ¿verdad? Para ayudar, para ser misericordiosos, porque hay otro pasaje en Hebreos que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Y ahora nos va a explicar entonces qué es la gracia. Para hallar gracia, ¿verdad? Y misericordia para el oportuno socorro. La gracia tiene una dosis demasiado grande de misericordia. ¿Qué es misericordia? La palabra misericordia se une de miseri, que quiere decir miseria, y cordia, que habla de cardio, del corazón. ¿Qué quiere decir? Poner mi corazón en la miseria de otros. Que mi corazón se interesa por la miseria del otro. Eso quiere decir misericordia. Entonces la gracia nos permite acercarnos al Señor y en esa que es nuestra lucha y nuestra debilidad, Cristo nos ayuda en nuestra miseria para el oportuno socorro. La palabra socorro quiere decir un ancla firme. El Señor nos coge en nuestro error, con su misericordia nos acoge, nos ayuda en nuestro error y luego nos hace firmes. Diga el débil, fuerte soy. En lo que éramos débiles, Él ahora nos vuelve fuertes. Entonces yo les decía, antes de conocer de Cristo, yo todos los benditos días tomaba la vuelta de mi casa. Eso ya, para a mí el trago ni me gusta. El Señor me ha tocado tanto que solo probarlo me genera hastío, me genera fastidio. ¿Quién hizo eso? ¿Yo? No, la bendita gracia del Señor. Es la bendita gracia del Señor la que nos capacita para vivir de esa manera. Y la gracia, que es la mano extendida de Dios, obviamente, si ahora Dios está a mi favor, lo siguiente que yo voy a tener es ¿qué? Paz. ¿Qué es la paz? La paz es una buena voluntad de Dios para nosotros. Armonía. Me gusta esto. Toda ausencia de discordia. Y yo quiero que usted lo tome para su vida. Que usted entienda hoy que el Señor lo ve ¿cómo? Con paz. El Señor lo ve con armonía. El Señor tiene toda ausencia de discordia frente a usted. Él no está interesado en pelear con usted, ni cada vez que usted se le acerca, Él tiene el ceño fruncido, a ver usted cómo está y qué errores ha cometido y cuántas cosas ha hecho mal. No, claro que nos va a ayudar, claro que nos va a corregir, pero quiero que usted lo entienda porque yo creo que en la gracia o en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era por mis obras, ¿cierto? Era salvo por mis obras. En el Nuevo Testamento, ¿cómo soy salvo? Por creer. Y cuando yo creo correctamente, soy un convencido que actúo correctamente. Creer correctamente me ayuda a actuar correctamente porque yo vivo de acuerdo a lo que pienso. Cuando yo pienso correctamente, actúo correctamente. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque me gusta ir a orar por las personas. Algo que me ha gustado del pastorado y que me ha parecido muy bonito es eso, la oportunidad de ir y visitar al enfermo, de ir a los hospitales, cosas que quizás en un pasado yo no hacía, pero me gusta hacerlas.
Y qué día fui a un lugar y fui a visitar a alguien y yo con Dieguito buscando ahí, Dieguito, ¿y será que tiene X y Y enfermedad? Busquemos si esa enfermedad como es contagiosa. Y Diego me dijo, y Carlos, es contagiosa. Y yo, pero me subí al carro. Y en el carro me fui andando. Y el Señor me dijo, Carlos, yo te dije, orarás por los enfermos y ellos se sanarán. Yo no te dije, orarás por los enfermos y se les prenderá la enfermedad de ellos. Ven sin temor. Pero la gracia, ¿sabe? Y la paz nos lleva a eso, a tener misericordia, a acercarnos a los demás. Y la gracia y la paz nos lleva a entender que Dios está de nuestro lado, que Él no nos condena, que Él nos quiere ayudar. Por eso es importante que esa gracia la tengamos clara, pero que la tengamos clara ¿para qué? Para que la demos a todos. ¿Cuántos aquí creen en la gracia y viven en la gracia? A ver, muéstrenmelo. Un rostro que diga sí. Un rostro gentil, un rostro amable. Entonces, por eso todos los apóstoles siempre saludaban así: gracia y paz. Luego vamos al versículo 4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Como siervos de Dios, es algo que yo entiendo muy bien. Siempre, mire que no dice de vez en cuando, siempre es importante tener a los creyentes en nuestras oraciones, orar por ellos. Pero creo que es un hábito que todos los cristianos debemos de tener. En su lugar secreto, cuando está ya orando, si Dios le coloca a alguien en su corazón, ore por él. Aún usted mismo póngase una tareita, recuerde por quién orar. Siempre hay gente por quien orar. Alguien que necesita un favor de parte del Señor, alguien que necesita una sanidad, alguien que necesita un milagro, alguien que está pasando por problemas, alguien que está viviendo momentos difíciles. Mis queridos, que su motivación frente a alguien que está pasando por momentos difíciles sea: quiero orar por él. Quiero orar por él. ¿Recuerdan que el jueves les hablaba sobre Mefiboset? Cuando David decía, hay un hombre de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacerle misericordia. Y este criado le dijo, sí hay un hombre, pero está tullido de los pies. ¿Qué hizo David? Uy, sí, cuénteme, ¿qué tan tullido? ¿Será que ese man aquí no hace el oso aquí en el palacio? Mi hijo Absalón, ¿era Absalón el que era bien simpático? Sí. El cabello le llegaba hasta las rodillas. La Biblia dice que era hermoso de pies a cabeza. Las hijas de David también eran hermosas. Montamar, eran hermosas. ¿Y qué tal David? Uy, no, pero qué oso este man aquí todo tuyo y con los pies todos entrando aquí a la mesa del Señor. No, mis queridos, la gracia siempre es gentil. La gracia siempre ayuda. La gracia no critica. Eso es lo bonito de la gracia del Señor. Entonces dice, siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones. Tengamos siempre a las personas en nuestras oraciones. Versículo 5, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Entonces, algo que le traía alegría al corazón de Pablo era que Filemón amaba mucho ¿a quién? Al Señor. Eso lo leemos aquí claramente. Ahora, pero ¿cómo amamos al Señor? Hay muchas maneras. El que usted esté hoy acá está demostrando que usted ama al Señor, que el Señor es importante para usted y que usted quiere reunirse con Él y estar cerca de Él. Eso es una manifestación de amor. Cuando usted en su vida diaria saca ese tiempo para leer las Escrituras y para tener ese tiempo con Dios y desahogarse, decirle cómo se siente, pedirle que lo ayude, pedirle que lo sane. Cuando usted está haciendo todo esto, claro, son manifestaciones de amor y están muy bien. Pero la Biblia y el Señor Jesús nos habla de una manifestación de amor que Él resalta, y si Él la resalta quiere decir que es importante. ¿Y cuál es? Aquí en este pasaje se los estoy diciendo, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes.
¿Cómo demuestro mi amor por Jesús? ¿Cuál es una de las maneras que a Jesús más le agradan de demostrar nuestro amor por Él? Nuestra fidelidad con los creyentes. ¿Sabe que la palabra fidelidad en el original es pistis? La palabra fidelidad en el original quiere decir ser alguien confiable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que frente a cualquier cosa que esté viviendo, esa persona va a tener fidelidad conmigo y me va a ayudar. Eso es fidelidad. Alguien que es confiable. Es una virtud muy bonita que todos los cristianos debemos procurar tener, ser fieles, practicar la fidelidad. Y esa era una de las características precisamente de Timoteo. Su fidelidad hacia todos los creyentes. La gente sabía que en cualquier situación que estuvieran viviendo, podían contar con Filemón. La palabra fidelidad también dice que es alguien que está ahí continuamente y que está presente. Qué bonito que todos podamos tener esa misma actitud, ¿cierto? Y ese mismo corazón. Continuos, constantes y presentes frente a las necesidades de nuestros hermanos. De todos nosotros como hermanos, estar ahí. Otra traducción dice, porque tengo noticias de tu amor por el Señor y de tu amor por los hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces la manera como yo le muestro el amor al Señor es amando a los hermanos. Hay un pasaje que todos conocemos muy bien. Jesús dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo después Jesús? Apacienta mis ovejas. Ahí aprendemos dos cosas muy importantes. El ministerio siempre se hace ¿cómo? Con amor, ¿cierto? Debe ser con amor y más abajo lo vamos a ver. Pero también aprendemos que la manera como le podemos demostrar al Señor nuestro amor, como yo les decía, cada manera, venir acá, congregarse, orar, leer, todo esto es muy importante, pero Jesús escogió una. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y es que alguien que tiene gracia es alguien que tiene misericordia, y alguien que tiene misericordia es alguien que apacienta, que tiene fidelidad con los creyentes, que se preocupa por los hermanos. Sigamos. Sí, ¿cómo les ha parecido la manera expositiva? Versículo por versículo. De todo un poco, ¿no? Ahora vamos al versículo 6. Dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Cómo demuestro mi fidelidad hacia mis hermanos? Que es ahí donde estoy demostrando también el amor que tengo por el Señor. Dice aquí, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe. Compañerismo. La palabra compañerismo en el original es koinonía. La hemos escuchado mucho, ¿cierto? Koinonía. ¿Sabe qué quiere decir koinonía? Vivir en sociedad. Quiere decir que usted no es un ermitaño, el cristiano ermitaño llegó y se sentó, se paró y se fue. No, que a usted le gusta hablar, compartir con las personas de la iglesia, eso quiere decir koinonía, que soy alguien sociable. La palabra koinonía quiere decir interacción, que me gusta interactuar con los demás. Pero dice interacción para dar beneficio o ayuda. Inclusive la palabra koinonía en muchos lugares se traduce como ayuda. Entonces koinonía es estar con mi hermano, es tener comunión para ayudarlo, para darle un beneficio. Entonces, por eso digo que los que conocemos la gracia y tenemos misericordia, practicamos la koinonía. Y quiero que en nuestra iglesia eso sea muy, muy claro y que sea algo muy evidente. Hay una casa encuestadora, una empresa encuestadora en Estados Unidos, yo se las he nombrado en varias ocasiones, se llama Barna. Barna se encarga de hacer encuestas, pero a nivel cristiano. Hace un tiempo hicieron una encuesta sobre un problema. El discipulado ha decaído en las iglesias. Y ellos hacen la encuesta, dan sus porcentajes, pero llegaban a una razón y es crisis de confianza.
¿Qué quiere decir crisis de confianza? ¿Por qué mucha gente no discipula? ¿Por qué mucha gente no le habla a alguien de Cristo? ¿Por qué no cuida a su hermano? ¿Por qué está solo? ¿Saben? Decía, porque hay una crisis de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero es que dices que no soy tan bueno para ayudar a otro. Yo tengo mis errores, tengo mis fallas, no sé hablar muy bien, no soy capaz de discipular. Eso, dejémoselo a otros, pero esa no es mi tarea. Pero también, ¿por qué viene esa crisis de confianza? ¿Por qué surgió esa crisis de confianza? Porque el discipulado, después de ciertos años, se volvió en algo muy sistemático. ¿Qué quiere decir con algo muy sistemático? Para discipular, tengo que preparar una conferencia. El discipulado tiene que ser exactamente a tal hora y tal hora en cierto día. Entonces, como debo tener una conferencia, tengo que saber demasiado y no siento que sepa lo suficiente. Entonces, el discipulado, dejémoslo para otras personas. Pero no, mis queridos, eso ha sido un error que quizás se ha cometido como iglesia, volver el discipulado en algo sistemático. Porque si ustedes van a la iglesia de los apóstoles, a Hechos de los Apóstoles, precisamente estoy citando un pasaje y estoy hablando de Filemón. ¿Cómo era el discipulado? Como el de Filemón, ayudar al que lo necesita. No era pastor, no era maestro, no era obispo, pero él simplemente con lo que tenía te ayudó. ¿Cierto? Aquí tengo un ejemplo muy bonito. Mi suegrita y Olguita son muy buenas amigas. Y ellas se disipulan mucho entre ellas mismas, a mí me gusta. Entonces, digamos, a veces mi Olguita tiene algo, de pronto, no sé, se siente maluquita o tiene algo que la tiene triste. ¿Qué hace mi suegrita? Usted dice, uy, no, como tengo que prepararla, visitarla, entonces la visito a tal hora y tengo que preparar una conferencia de media hora para que ella sepa, una buena, para que sea bien tocada en lo que le pueda ayudar, y entonces tengo que usar la hermenéutica, la homilética, ¿cómo fue que dijo Carlos? La predicación, el sermón textual, o será que uso el temático. A ver, ¿mi suegrita hace eso? ¿Qué hace mi suegrita? Se va donde su amiga, ¿cierto? Y de lo que usted conoce, le enseña con cariño, y oran, y hablan. Eso, mis queridos, es el verdadero discipulado. Eso es discipular en realidad. ¿Es difícil? No. Aún en la homilética nos enseñan algo. Hay 3 formas de comunicar la palabra. La primera es enseñando. Claro que ahí sí se necesita el hebreo, el griego, la homilética, la hermenéutica, todo esto. Y está muy bien hacerlo, y por eso estoy estudiando y los motivo a ustedes a que también lo hagan y estudien. Hay otra manera que es la predicación también. Obviamente también necesita aprender y hacerlo bien, porque no vais a que usted termine subiendo al arca a Moisés y haciendo que Job vaya a sacrificar a su hijo, ¿no? Es importante conocer la palabra, pero ¿sabe? Hay otro que es enseñar, predicar y, ay, se me fue, testificar. Testificar es hablarle a alguien desde mi experiencia, desde lo que he aprendido con todo mi corazón. Y esa era la forma como la iglesia de los apóstoles crecía, por medio de testificar. ¿No tenemos todos aquí un testimonio para darle a algún hermano que esté pasando por algo? ¿No tenemos una palabra para acoger a alguien que esté pasando por un momento difícil? Todos, todos. Y si practicamos la misericordia y si somos una iglesia de gracia, pues mis queridos, todos debemos tener un compañerismo, una coinonía que brota de nuestra fe. Y me gusta lo que dice también el apóstol Pablo acá. Para que el compañerismo, escúcheme muy bien, la coinonía, la comunión, hace que la obra del Señor sea eficaz, que la causa de Cristo sea eficaz. Cuando usted es alguien que se acerca a su hermano, que se preocupa por el otro, que lo ayuda, estamos haciendo que la obra sea eficaz, porque esa persona que recibe la ayuda, el día siguiente va a querer dar ayuda a los demás. Esa es la forma, y esa es la forma como yo quiero que como iglesia todos lo hagamos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo podemos hacer? ¿Cierto?
Hay momentos donde de pronto esta carne quiere coger ventaja, como yo les hablaba la semana pasada. La carne y la carnalidad es lo que más nos impide manifestar la gracia como debe ser. Entonces esta gracia quiere ser egoísta, no, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero no, lo que nos enseña la gracia es ayudar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Sigamos aprendiendo, versículo 7. Hermano, tu amor me alegra y anima mucho porque has confortado el corazón de los creyentes. Entonces, algo que a uno como pastor o como líder de una iglesia le trae mucha alegría y que también anima es cuando uno ve que en la iglesia hay coinonía. Cuando ve que en la iglesia unos están para consolar, para reconfortar el corazón del otro. Y obviamente debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios. Esta palabra también viene de parte del Señor. ¿Quiere alegrar el corazón de Dios? ¿Quieren ustedes traer la alegría al corazón de Dios? Aquí se los digo cómo lo pueden hacer. Reconforten el corazón de los creyentes. Practiquen la coinonía. Preocúpense por los demás. Es de esa manera como se logra. Versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, hasta ahí, ¿saben? Como pastores, en todo lo que tiene que ver con la vida cristiana y la palabra de Dios, podemos ordenar a las personas de la iglesia. ¿Sabía eso? Entonces yo le puedo dar órdenes a usted. ¿No les gusta mucho? Ahorita les explico, tranquilos, no se preocupen. Ahora me gusta que el pasaje dice, por eso aunque en Cristo tengo la franqueza, la palabra franqueza en el original quiere decir seguridad. Entonces cuando uno como hombre de Dios tiene la seguridad de una palabra que el Señor le ha dado, mi postura debe ser con la seguridad que tengo decirle a esa persona lo que debo hacer. Ahora, déjeme explicárselo mejor. Deuteronomio 11, versículo 26, nos habla de cuando el Señor dio, si ustedes hacen esto, serán bendecidos, pero si hacen esto, serán maldecidos. Pero mire que después les dijo algo más. Miren, dice Deuteronomio 11, versículo 26, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Miren, hoy les doy a elegir la bendición y la maldición. Entonces note que Jesús les ordenó, les dijo, esto es lo correcto y quiero que esto lo hagan. Y esto va a ser lo mejor. Esto no es bueno y quiero que no lo hagan. Les está ordenando, ¿cierto? Pero note que aún dentro de ordenar, el Señor siempre da paso a algo que los hombres tenemos y que Dios lo respeta mucho, que se llama el libre albedrío. Hoy les doy a elegir, dice el Señor Jesús, pero les estaba ordenando. Entonces, en mi opinión, ordenar es motivar a la otra persona para que haga algo. Y si no quiere, pues tiene libre albedrío. Pero yo dejo clara la postura de la palabra de Dios. Esto lo he tenido que aprender yo mismo. Porque cuando conocí la gracia, quizás antes de conocer la gracia, experimenté que a las personas se les obligaba a hacer las cosas. Y cuando no lo hacían, lo miraban feo y lo trataban mal y se sentía vergüenza, todo eso, de tal manera que yo dije, yo no quiero lo mismo. Pero entonces uno a veces se va al otro lado. Entonces la gente hacía cosas que para mí no eran correctas y no estaban bien. Que bíblicamente no tienen negociación. Que en lo que yo he aprendido y que Dios me ha enseñado con seguridad no está bien. Hace poquito, déjeme contarle un caso, escuchaba un pastor. Este pastor tiene una característica que Dios me dio por hoy, entonces definitivamente todo el mundo puede ser pastor. Este pastor, siendo pastor, 2 veces se ha separado. 2 veces. Se separó de una y se casó con otra. Y con la otra que se casó le puso los cuernos y entonces, pues deje así, apague y vámonos. 2 veces. Y decía en un comentario, ¿quién dice que el yugo desigual está mal? Ay, por Dios. Pues la escritura, ¿acaso no se ha dado cuenta con su estilo de vida que está bastante mal el yugo desigual? Por Dios, eso no... O sea, que yo pueda entablar una relación con alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Cuando el Señor me quita mi corazón de piedra, que es un corazón que no conoce de Dios,
Un corazón que le gusta el pecado y me da un corazón de carne que ya no le gusta el pecado. No somos perfectos, pero cuando fallamos nos sentimos mal, ¿cierto? ¿Cierto que eso nos pasa a los cristianos? Como cuando nos comemos algo que no nos hace bien. Ay, no, esta vaina me hizo un daño. Entonces, como líderes podemos ordenar, pero ordenar no quiere decir que yo tenga que obligar a las personas y que yo tenga que, y que si la persona no hace lo que yo quiera, entonces definitivamente yo me volveré en el enemigo de él. No, para nada. Claro que debo sentar mi opinión. Debo sentarla con claridad. Y no solo me pasó en cuanto al yugo es igual, ay, es que me metí con esta persona que no es cristiana y uno, no, pues como no quiero eh, ser de la ley o ser duro, entonces no le digo nada. También me pasó con un muchacho que me dijo, Carlos, yo me quiero ir a cierta ciudad. Yo ya sabía que él en esa ciudad había hecho y deshecho y que esa ciudad le había afectado mucho en su vida personal. En su momento él me lo comentó, pero tampoco fui capaz. No, es que estoy en la gracia. Haga lo que quiera, mi hijo. Haga lo que quiera, estamos en la gracia, aleluya. Aleluya, que después me llamó Carlos, recaí, volví a fallar. Porque como nosotros debemos tener franqueza en lo que Dios nos ha dado seguridad, en lo que la palabra no negocia, yo debo decirle, mira, no está bien, no lo hagas. Es más, te garantizo, como este muchacho que se fue y recayó, si lo haces puedes tener consecuencias, pueden pasar cosas que tú misma no vas a querer, que tú no vas a querer. Más, si el Señor da libre albedrío, como yo no, ¿cierto? Pero note algo, dice versículo 8, por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, versículo 9, prefiero rogártelo en nombre del amor. En la vida cristiana, lo que más deben buscar los pastores y los líderes, y en una vida cristiana de gracia, obviamente, lo que más debemos buscar es que las personas hagan todo, ¿por qué? Por amor. Nota lo que le dice Pablo a Filemón. Prefiero rogártelo en nombre del amor. Y eso es lo que todos debemos procurar, que todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana sea por amor. Y para que yo pueda ir a actuar y darle amor a otro, lo primero que tengo que hacer es recibir un evangelio de gracia donde sé que Dios me amó primero y que Dios siempre está. Imagínese que usted piense que tiene un Dios duro, con el ceño fruncido, que no le quiere ayudar. ¿Puede usted darle a otra persona ayuda? Pero cuando usted sabe que Dios lo ama, que a pesar de usted, Él siempre le tiene el brazo extendido, que Él siempre le va a ayudar, ¿usted qué va a salir a hacer a los demás? Amarlos, ayudarlos, porque si de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces Pablo mismo se lo dice, prefiero rogarte en nombre del amor. Y, ¿saben? Pidámosle eso al Señor, que todo lo que yo haga proceda del amor que tengo por ti. Todo en mi trabajo secular, aún para tu obra, que todo lo que yo haga proceda del amor por ti. Versículo 11. Ay, perdón, no, hay varias cosas más del versículo 9 que quiero que podamos entender. Que todo lo que hagamos, es que mi querida familia aún, proceda del amor. Todo. Pídele al Señor que haga eso. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta de algo cuando voy, visito a alguien que está enfermo, cuando voy eh, a oficiar unas exequias, que esta semana lo hice, por eso fue que me afeité, no es que me guste mucho andar afeitado, pero a mí me da pena irme por allá todo barbado a unas exequias, entonces me fui todo afeitadito, por eso es que me voy así más joven, ¿cierto? O como me dijo mi sobrina y como me dijo una sobrina, me dijo, tío, te ves distinto. Y yo, gracias, pero distinto feo. Yo, gracias. ¿Sabe cuando uno va a visitar al enfermo y ve la cara de la alegría de la persona cuando uno